Movistar Estudiantes y Leima Coruña se disputarán el ascenso a Liga Endesa esta tarde después de vencer las semifinales en la Final Four de Coruña ante Palencia y Oviedo respectivamente. Y veremos, Kiko, después de haber estado en el partido, bueno, los dos partidos ayer, cuáles son las sensaciones de hoy, porque lo que veíamos era que quizás sin la mejor versión ni de Palencia ni de Oviedo, ambos estuvieron ahí todo el partido. Sí, la verdad es que fueron dos partidos distintos, sobre todo el último, porque Oviedo entró en tromba al partido, Estudiantes se dio un poco falta de intensidad, que yo creo que es algo que lo que se presuponía que podía hacer Estudiantes, pero entró Oviedo al partido como si fuese un equipo grande, por así decirlo. Y luego el Coruña-Palencia, tuvo momentos Palencia de ser muy peligroso, yo creo que de los que yo creo que se iba el partido a Coruña. Creo que estuvo en la clave del rebote en ambos lados, por un momento que Palencia secuestró el rebote y luego consiguió adquirir Coruña para poder correr, para poder hacer su ritmo, imponer más su tono físico, pero la verdad es que las sensaciones son de que, a mí mi sensación, sobre todo, viendo que Estudiantes ayer le faltó Garino, es que está bastante igualado todo, porque también Coruña llegaba con muchos problemas físicos, como te dijo a ti Carles Marco en rueda de prensa. Sí, bueno, por tocar un poco todos los palos, hablamos primero del Coruña-Palencia, si quieres, rápidamente. Fue el partido que abrió la Final Four. Y lo que decías, vimos un Palencia muy agresivo en el rebote, cargando rebote ofensivo, sobre todo muy bien en el rebote defensivo en el primer cuarto. Más que como forma de sacar ventaja, sino como forma de mantenerse en el partido, porque no se terminó de despegar. Y cuando empezó a llevar la dinámica Palencia, que fue de la mano de Wintering en el segundo cuarto, un gran nivel de Mateu Camba jugando sin balón sobre todo, ahí es cuando empezó a atacar el rebote ofensivo a Leima Coruña. Y es al revés, cuando se mantuvo en el partido Coruña gracias al trabajo de rebote, se fue al descanso perdiendo, pero sí que vimos una gran mejoría en el rebote ofensivo que se mantuvo durante la segunda parte porque capturó 19 rebotes ofensivos que fueron los mismos que defensivos de Leima Coruña, que es una cifra fantástica. Y en el tercer cuarto vimos quizá los mejores minutos de Palencia, que se puso 7 arriba, y con ese 7 arriba apareció Limane Diop, sí, que está con problemas físicos, metió 7 puntos seguidos, un triple y 4 tiros libres, y pasó de -7 a +6, +8 Coruña en un momento, y ahí es donde apareció, Jorgensen también, pero sobre todo el nivel de Cayo Pacheco, que fue decisivo para que Coruña esté hoy en la final. Es que, Jaime, nos quedamos con Cayo Pacheco, pero Jorgensen estuvo muy bien. Villeneuve hizo un partido escandaloso en la primera parte. En el cuarto de Villeneuve fue increíble. Fue tremendo. Jacobo Díaz estuvo muy bien también, ejerciendo también de Villeneuve en ese momento que no estaba en la rotación del catalán, y creo que fue un partidazo de Coruña a principio a fin. Es verdad que las claves de Palencia venían siendo durante el rebote, porque la serie ante Fuenlabrada, incluso los partidos que perdió, lo dominó con contundencia y era un equipo que te saca el partido del rebote, porque también corre muy bien tras rebote. Palencia corre muy bien tras rebote, es un equipo que le mete mucho ritmo al partido tras rebote, y ahí consigue dominar. Pero no fue un Palencia como que vimos en las series en Fuenlabrada, o que le costó mirar mucho el partido de su tono físico, porque lo impuso también Coruña. Creo que Coruña ejerció también un tono físico muy elevado para, obviamente, sacar a la pista a un equipo como Palencia. Pero bueno, creo que en Palencia, por decir algo positivo, el partido de Camba me parece espectacular. Creo que fue el que mejor entendió el partido, el que mejor supo romper las líneas del partido que estaba dándose. No fue un gran día de Borg, por ejemplo. No, ni Borg ni Kankel, que salió de titular. Sí. Empezó Palencia sin Wintering, con Jakovic y Kankel, y Tobias Borg en el 3 con un quinteto pequeño. O no, salió Camba. Yo sí me acuerdo que salió Mikovic para frenar a la Frankie. Sí. Ese ajuste que metió al principio Coruña. Sí, bueno, el caso que sí me llama la atención que empezó sin Wintering, que lo hace muchas veces Lezcano. Apretó mucho, dio a Cuevas a Jakovic, que sí. Jakovic no estuvo mal, Cuevas sí que estuvo muy mal en ataque, pero hizo un buen papel defensivo sobre el base letón. Y la sensación es que, Jakovic tuvo algún ramalazo, Wintering ese rato del segundo cuarto, pero sin Borg y con un Kankel que no estaba bien, y cuando metió un par de tiros precisamente se lesionó en la última jugada del tercer cuarto, ya no pudo participar en el último periodo. Palencia se quedó sin efectivos porque, al margen de un Brankic por dentro que estuvo bien, no fue su mejor partido, pero estuvo bien, ni Vucetic ni Armus pudieron sumar en ataque, y Coruña tuvo más efectivos, y además sus jugadores clave, sobre todo Pacheco, que metió 3 triples en la segunda parte y un par de canastas de mucho mérito, pues dio la sensación de que tenía más armas y que incluso fue creciendo en defensa con el paso del partido. Lo comentamos ayer un poco en el coche volviendo, que la Final Four a veces no es tanto táctica, sino también jugadores, y creo que ayer los jugadores estaban del lado de Coruña. Porque yo creo que la defensa que ejercieron los exteriores de Coruña sobre los de Palencia fue espectacular.
recordaciones de incluso ahora dejarle sin ideas de dónde poner el balón. Estuvo tan muy incómodo Winter, empezó a hacer un gran partido, estuvo incómodo en muchos momentos. Creo que una gran defensa exterior sobre el Palencia, lógicamente son sus pequeños, pero es que el partido de Jorgensen, pues lo comentamos ayer, las tareas de Jorgensen en los últimos años vienen siendo espectaculares, la del pasado y esta es tremenda. Pacheco creo que se soltó por completo la temporada. Didaco, por ejemplo, sí que estuvo más encorsetado, costó más el partido. Salió tocado, por cierto, vamos a ver si hoy está para jugar, pero son dos nombres muy a tener en cuenta. Ilimane Diop y Didaco, su estado físico pueden ser condicionantes para la final. Yo creo sobre todo el de Diop en un partido como hoy, en el que puedes castigar muchos estudiantes si no está Garino, por ejemplo, si no está de verdad que tiene una rotación grande de interiores, con lo cual ahí de verdad que Coruña puede sufrir más. Pero la Cuas me parece sensible porque es un jugador que te cambia el ritmo del partido cuando lo pierdes, ¿no? De hecho, en Magariños fue uno de los jugadores que yo creo que mejor ritmo llevaba el partido para que Coruña pudiese ganar. Pero son bajas sensibles en cualquier caso las dos, en caso que se den. Yo creo que son días para jugar infiltrado. Seguramente para el último partido de temporada yo creo que son días para intentar arriesgar. Veremos, obviamente, por supuesto, donde predomina la salud del jugador, por supuesto, pero creo que marca un poco ese tono. En cuanto a Palencia, que es el que ha perdido, el balance de la temporada yo creo que es bueno. Creo que es una temporada espectacular. Yo creo que los últimos partidos que ha perdido han sido 3 consecutivos de manera muy consecutiva, los 2 de Fuenlabrada y pero es una temporada de proyecto de Palencia, de equipo que yo creo que otra final por más, por cierto, en semifinales otra vez, pero yo creo que con la sensación de que está haciendo grandes temporadas, imponiendo un equipo ofensivo. Sí, yo creo que Lezcano va a seguir. Correcto. Yo creo que va a intentar mantener base. Vamos a ver, pues los Wintering, Kankel, Borg, que ya son varios años. Sí. Sería la tercera temporada de todos sin ascender a ACB, correcto, que quizá no es el objetivo prioritario de Palencia, pero sí que son jugadores que quizás su objetivo sí lo es, ir creciendo. Entonces vamos a ver cuántos jugadores mantiene Palencia, pero yo creo que sí que va a mantener la esencia y sí que tiene que tener un saldo positivo de la temporada. Sí, vemos que verano tienen, a lo mejor tenemos que hablar mucho de ellos este verano por movimientos, cambios, pero yo creo que con Lezcano, con el estilo de juego que han impuesto este año, que defensivamente ha sido espectacular, una roca, muy físicos, muy incómodos. El año pasado también lo eran en defensa, creo que era un equipo defensivamente muy bueno, pero creo que van sosteniendo las bases de un equipo que yo creo que no sería extraño darles un ascenso el año que viene, el siguiente. Creo que es un equipo que está sentando las bases del juego que quieren hacer. Y respecto a Coruña, Jaime, a mí me sorprendió mucho porque era que está haciendo una temporada buenísima, había tenido un momento muy complicado mentalmente, pero ayer se soltó otra vez como ese equipo que corre, que cuando pudo hacerlo, que tiene a sus estrellas de su lado, defendiendo muy bien. Creo que es una gran defensa del Coruña, muy física y trabajando muy bien sobre cada jugador. Y es que además eso le hizo crecer mucho en la segunda parte, que pasó de 38 puntos al descanso a meter 92 al final, o sea, metió 54 puntos en la segunda parte, que es un nivel de anotación fantástico para jugar ante un equipo como Palencia, y encontrando muchos tiros liberados, sin Mikovic, sin Jacobo Díaz metiendo de fuera, pero sí que estuvo Pacheco, sí que estuvo Jorgensen, Mus Barro, que creo que ha sido un fichaje muy importante para Coruña, lo hemos dicho varias veces, pero tuvo varios tramos muy decisivos. Y la sensación es que fue muy de menos a más en el partido de Coruña y que es un rival desde luego a priori favorito ante un Movistar de Estudiantes que siempre tiene un poco la vitola de favorito por lo que es la marca del club, pero que si quieres lo enlazamos con el siguiente partido, Kiko. Ayer tuvo ratos de mucha solidez, de estar bien en defensa, estuvo muy bien en rebote, pero entró muy mal al partido y teniendo 2 tramos de una ventaja ciertamente cómoda, permitió a Oviedo acercarse. De hecho, tuvo Oviedo varias posesiones para empatar el encuentro en el último cuarto, en el que Estudiantes estuvo más de 5 minutos sin anotar, y cuando se volvió a poner 13 arriba, en la segunda ocasión en la que está con los 12, 14 de ventaja, Oviedo se vuelve a poner a 5 quedando un par de minutos y volvió a amenazar con acercarse en el marcador. Ayer tuvo Estudiantes tramos, ahora iremos a algo positivo, pero ayer Estudiantes tuvo tramos que se juntó Lleida, Betis y muchos fantasmas del pasado en un partido. Completamente. Oviedo entra al partido como si fuese Lleida al Madrid Arena, entra al partido con un tren de mercancías, con su ritmo, con un Marquesán vertical, con un Paljan espectacular, con 2 triples de Lobaco que yo creo que metieron mucho bien en el cuerpo a la afición colegial. Y unos Estudiantes que es que le costaba encontrar la alternativa. Entraba muy liberado Oviedo, le costaba mucho entrar a su partido Estudiantes y se fue con un parcial muy duro. Que, de hecho, silenció un momento las gradas, menos a Demencia que está animando constantemente. El resto estaba muy silenciado porque se había quedado de lado el equipo. No esperaban ese inicio de Oviedo, que podía presuponerse, porque es un poco lo que busca, iniciativa, romper el partido del principio, pero Estudiantes se quedó un poco desbordado. Luego, verá que
en los últimos 5 minutos del primer cuarto y el segundo empezaron a recuperar un poco el tono, sobre todo en las acciones consecutivas de Granger que da bastante al equipo. Y ahí empieza a notar un poco el partido, salvo ese tramo final en el que yo se lo cree, lógicamente, porque, bueno, pues es un gran partido de Towns, Parham estuvo bien, Duskak estuvo vertical también en esos momentos que entró, a Fabre le costó un poco más, hemos jugado justo con Cossias para meter un poco más de movilidad por dentro, porque hay situaciones que Cossias podía dividir, que le costó estuvo más. Muy bien Estudiantes por dentro, hay que decirlo, quitando McGrew, que hizo uno de sus peores partidos de la temporada, de hecho. El primer cuarto hace 2 faltas, no vuelve a salir hasta bastante después. Stumbres estuvo mucho mejor. De todas formas, yo creo que McGrew y Niang no terminan de casar del todo. A mí McGrew me gusta mucho más que con Lotana. Que Niang estuvo bien, de hecho estuvo muy bien en el rebote, metiendo muchas manos en defensa, pues apareciendo en muchas situaciones. Pero con McGrew no termina de casar, estuvo mucho mejor con Stumbris, estuvo muy bien Hugo López, tuvo 2 ratos muy buenos Lotana al final del primer cuarto y al final del tercer cuarto, haciendo mucho daño por fondo y en juego de poste, lo decía Tony Ten en rueda de prensa. Y bueno, Estudiantes, Tony Ten decía que estaba muy contento de que había conseguido que Oviedo anotara solo 71 puntos, que eso sí que hay que dárselo, estuvo muy bien en rebote y estuvo mejorando en defensa. Pero bueno, la sensación otra vez de que hay veces que tiene ciertas desconexiones, que ha conseguido paliar mucho con el paso de la temporada, con la entrada de Sergi García, con la confirmación del estado físico de Granger, que lo había sufrido muchos Estudiantes. Pero en todo eso hay un jugador muy importante que puede ser decisivo su posible baja hoy, que es Patricio Garino. Prácticamente no contó con Giovanetti y Tony Ten ayer, jugó muy pocos minutos y prácticamente todos los minutos en los que no pudo contar con Garino probó con Silverio y con Salin al puesto de 3. Vamos a ver lo que intenta hoy. De hecho, Estudiantes lo comentamos un poco ayer en finas líneas. Creo que con manejadores es como mejor está, ya sea Silverio o Granger, aunque ayer mejor fue Sergi García Granger, que fue lo que... Sergi García está haciendo una gran temporada. Sí, creo que espectacular. En ambos lados muy bien, ningún tipo de reproche. Y encima, pues cuando se entendió con Granger ayer fue espectacular el partido. Silverio también tuvo puntos de mérito que creo que hicieron al equipo crecer. Y Estudiantes, bueno, va dejando va dejando como ciertos detalles de que va siendo mejor y que llega al último partido bien, pero ahora que le falta un partido completo, bueno, entero, 40 minutos, que es muy difícil, pero al final le faltan 40 minutos bien, sin dudas, y hoy es un día en el que Estudiantes, pues yo creo que puede hacerlo por el simple hecho de que, bueno, que es el último partido, que es uno y tras en ACB, y de que tienes cosas a las que agarrarte. El juego interior está cada vez mejor, el juego está cada vez mejor, Nian está a un nivel espectacular, Ebra que entra de inicio, pero está a un buen nivel, y Hugo López, que yo creo que hablar de él, porque defensivamente ganar el partido, y sobre todo un factor que me gustó mucho ayer, Jaime, que fue Luca Giovanetti, sobre Towns, creo que le consiguió hacer bastante daño, no tuvo alternativa a Towns ante Giovanetti, tiene tamaño, tiene defensa, pero es verdad que es un jugador que está pues marcando un poco la hoja defensiva del equipo. Hizo, si no me equivoco, no tenemos la estadística de mano, pero yo creo que Salin no metió ningún triple. Lo puedo mirar si quieres. Y metió 12 Estudiantes. Metió 4 Granger, que tuvo un rato tremendo en esos tiros que busca él en step side y en tiros sobre bote. Sergi García también. Al final la sensación es que Estudiantes tiene mucho talento para generar tiros, que ha mejorado mucho en defensa. Lo decía Tony Ten también, le pregunté en rueda de prensa y decía que la última vez que vino a Coruña solo tenían un pívot y ahora tiene una rotación de 3, incluso puede meter a Ser González, incluso puede jugar McGrew de 5. Entonces, ahí va a competir mucho mejor en el juego interior de Coruña, que también tiene a Barro, que tiene a Tiam, que tiene a Diop, que ha crecido mucho por dentro con el paso de la temporada. Y yo creo que analizando ya de cara... No anoto triples. De cara a analizar un poco dónde están las claves de la final, yo creo que, desde luego, el trabajo de bloqueo directo de Estudiantes es capital. Vamos a ver si se impone los flashes de Tiam y lo agresivo que es, o las continuaciones que puede hacer en Gogo, triangular con Silverio o con Sergi García, o que ellos directamente ataquen el close-out cuando suelta el balón Granger. Y por parte de Coruña, al final, pues todo reside un poco en el ritmo, como decimos siempre. Si Didac Cuevas, si juega, Cayo Pacheco, Jorgensen consiguen correr sobre rebote, yo creo que Estudiantes lo va a pasar mal. Yo creo que Granger lo va a pasar mal, creo que Silverio lo va a pasar mal. Yo creo que a Estudiantes le conviene mucho más un partido de 70 posesiones que de 80, está claro. Yo supongo con lo que iba, lo has dicho tú, la defensa agresiva. Ayer Oviedo sale el partido de defensa agresiva de descaro, con favores saltando sobre Granger, recuperando bien los demás jugadores también agresivos, pero era que dejaban ciertos espacios en salidas de paso sobre el interior.
Hoy Coruña no creo que cometa esas situaciones porque la verdad que tiene interiores que recuperan bien, es verdad que castigar esa agresividad puede venirles muy bien, pero ayer Oviedo vimos que fue muy agresivo. Con esto quiero decir que le viene muy bien a los Estudiantes un partido ante Oviedo porque no va a cambiar mucho ciertos derroteros con Coruña, por supuesto, con sus matices. Sí, sí. Pero creo que hoy Coruña va a ser un rival muy incómodo. Yo creo que es el favorito Coruña. Sí. Yo creo que además Coruña tiene una cosa que no tiene Oviedo, que es Oviedo tiene una defensa colectiva muy potente, pero no tiene quizá esos nombres propios. O sea, yo me imagino de inicio, luego veremos si pasa o no, pero yo me imagino de inicio a Guillem Jou defendiendo a Granger. Sí. Por ejemplo, yo creo que es lo que va a pasar. O Jacobo. Que quizá ese perfil de jugador grande para molestar a Granger, que lo han usado muchos equipos, no lo tiene Oviedo tanto. Y yo creo que puede ser un factor importante para Leima Coruña, que es que al final da la sensación de que, lo hemos hablado muchas veces también en el canal, de que tienen muchos más recursos defensivos de los que parece que por jugar a ese ritmo de tener varias estrellas, de intentar correr, sea un equipo puramente ofensivo. Y en defensa ha crecido mucho Coruña con el paso de la temporada y yo creo que va a molestar muchísimo el juego de Estudiantes. Es que la prueba, desde luego, es el último cuarto de Magariños dio esa sensación de que apretó mucho Coruña y a ese ritmo ya no llegaba a Estudiantes y obviamente lo que sí que creo que no se puede contabilizar es el partido en Coruña porque había un Estudiantes diezmado que al final es un partido que es muy difícil de medir y lo que deberíamos tener en cuenta más que los enfrentamientos directos es cómo llegan ambos equipos en los que yo creo que en el último mes de temporada Estudiantes ha crecido un poco, Coruña ha decrecido un poco, pero cuando ambos ya están al 100%, la sensación es que Coruña tiene más cosas. Sí, es que si coges el partido de Coruña, lo hablamos ayer también con muchos aficionados, es que cambia tanto el guión de los dos equipos. Coruña en ese momento era imparable, Estudiantes estaba más diezmado que nunca, como lo has dicho, porque no tenía jugadores, creciendo en Coruña con muchas bajas, incluso con canteranos. Creo que estuvo hasta Rubén Amón en ese partido. El guión es bastante distinto. Estamos a un partido de ACB, el objetivo que están buscando, Estudiantes desde hace años. Coruña, yo creo que sería buenísimo para ellos bajar y volver a subir, porque significaría que el equipo... Lo hemos dicho, no es nada fácil. Nada sencillo. Solo lo ha hecho Andorra en los últimos años. Obradoiro le costó una temporada de peaje. No sería nada fácil. Y además cambiando mucha parte del proyecto. Como entero. O sea, no hay ningún jugador. Tendrían mucho mérito. Por otro lado, en la temporada que viene, en caso de suceder, sería la sexta temporada consecutiva de Estudiantes en Primera FEB. Cada año la losa pesa más. Al final también lo comentábamos un poco ayer. La afición de Estudiantes no falló en lo que es animar, ambiente, etcétera, pero la afición con menos desplazados. Sí que es verdad que fue llamativo porque solo está animando Dementia. Vimos había un grupo de aficionados detrás del banquillo de Estudiantes que estaba completamente, yo creo que un poco en sintonía en los primeros minutos, un poco frío, pero la verdad es que lo de Dementia fue espectacular y lo de Coruña fue tremendo. O sea, habías como toda una media hora naranja, iba a ser más aún, yo creo que va a ser... Fue muy bien el ambiente en la Final Four, hay que decirlo. Fue de las últimas tres con diferencia la mejor. Había muchos huecos libres a E20, en media estaba lleno. O sea, fue tremendo, o sea, fue un ambientazo y los de Oviedo muy bien también. Oviedo está la afición de Oviedo espectacular, apretó muchísimo. De hecho, hubo un momento que se veía más a Oviedo que a Estudiantes. Sí, dejaron una imagen muy bonita al terminar. Sí. Agradecimiento eterno al equipo de Javi Rodríguez, que ha hecho una temporada para el recuerdo. Lo decía Javi Rodríguez también en rueda de prensa, que este equipo iba a ser recordado en Oviedo y que realmente su gran éxito de la temporada, más allá de conseguir una Final Four para un equipo que desde luego es de la parte baja de la tabla en presupuesto, haber conseguido esa simbiosis con la grada, que se desplazaran 1.000 personas de Oviedo, que hasta hace poco no tenían 1.000 personas dentro del pabellón en los partidos, también es verdad por la capacidad del pabellón en el que jugaba, pero ha conseguido asentar muchísimo el baloncesto en Oviedo y es un proyecto que tiene toda la pinta de ir a más. Entonces, al final es muy importante para la Liga y para el baloncesto nacional que este tipo de proyectos crezcan, que ganen, pero que desde luego el ganar sirva para hacer afición y no para que sea flor de un día. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que con el tema del Palacio, el equipo como se ha soltado, ¿no? Como ya salió Pumarín, ya se puede soltar otra vez, como competir con un equipo como el Casio, siempre veo un equipo grande, con menos recursos, pero un equipo grande, o sin recursos prácticamente, porque es verdad que está casi sin recursos. Es un equipo que tiene apuestas este año, con un entrenador continuista, que ha seguido, que ha sido con una identidad de un juego muy, muy alegre, que les encanta cómo juega Oviedo. Se ha plantado en una Final Four, ha competido hasta el penúltimo partido de la temporada, un equipo como Oviedo, que si hiciéramos sus cuentas, es el equipo que menos, a lo mejor, o los que menos equipos con menos dinero tienen seguro, pero el crecimiento es bestial. Ayer veíamos cómo los jugadores han sido como, no sé si 10 minutos hablando a los aficionados y aficionados a ellos, porque estamos llorando, dando camisetas, dando zapatillas a los niños, espectacular, que tras una derrota tengas tiempo para hacer todo eso.
Y lo que dijo Javier Rodríguez, que bueno, yo veía a mucha gente, incluso al speaker de Oviedo que estaba por la zona, Rubén, que es mi hijo que se llamaba, estaba diciendo que bueno, que eso es que lo mejor está pueden llegar. Y tiene, yo creo, mucho el sentido del mundo que puede ser el lema de un Oviedo, que ayer había gente de Oviedo muy triste tras el partido, y yo pensando, es normal, yo pensando, es normal estar triste, pero a la vez sería orgullo, porque es que la temporada que han hecho, yo creo que desde luego, nadie de Oviedo se veía en Coruña en junio, ni de broma, y han conseguido no solo verse en Coruña en junio, sino que ganan 3 partidos aquí. Pues es un equipo que en el Palacio ha perdido muy pocos partidos, ha competido a los grandes y que ha visto cómo no está tan lejos de los equipos más arriba. Al final es muy complicado llegar al nivel que ha ofrecido Coruña, incluso que puede ofrecer Estudiantes y que ha ofrecido en algunos tramos de algunos partidos. Son los dos equipos por plantilla y por recursos, yo creo que más potentes al margen de Obradoiro, y se disputarán esta tarde una plaza en la Liga Endesa 26-27. No sé si, yo creo que hemos comentado todo ya. Yo prefiero, y yo creo que tú también, no mojarnos a ver quién va a ganar, porque luego has dicho que Coruña es favorito. Luego la liamos. Y veremos cómo sucede. Al final, esperamos mucho del partido de hoy. Yo creo que son dos grandísimos equipos, que el ambiente ha estado muy bien. Por cierto, curioso esto, segunda final consecutiva para Tony Ten. Sí, curioso. Llamativo. Sí. Y es la tercera final de Estudiantes en 4 Final Fours. Ha perdido las 2 anteriores. Vamos a ver si la tercera va a la vencida. Lima Coruña nunca ha ascendido en Final Four. El año que ascendió directo. Y al final jugamos un poco con ese debate que se decía, ¿no? Entre la maldición del anfitrión, entre comillas, que solo lo había conseguido Girona cuando se jugó allí precisamente ante Movistar Estudiantes, o ver si Estudiantes consigue por fin romper esa mala racha. Me equivoqué de ayer porque puse la tercera y es la cuarta. Es la Girona, Madrid. Sí, cuarta Final Four de Estudiantes, pero tercera final. Tercera final, correcto. Sí. Veremos quién termina siendo equipo de Liga Endesa 26-27. Este ha sido nuestro rápido análisis. Lo que se ha podido hacer, porque estamos de Coruña, de las 2 semifinales. Tenéis toda la pieza escrita en las redes de Gigantes. Tendremos pieza también del partido de hoy. Tendremos vídeo también con declaraciones, etcétera. Que hemos ido grabando también cosas durante el transcurso de los partidos. Todos los vídeos y clips de ambiente de lo sucedido en el Coliseum. Y Kiko, nos vemos mañana a ver quién es el equipo de Liga Endesa. Nos vemos en la próxima. Chao a todos. Chao.